Pinche luz que se cortó. Ya ni siquiera sé lo que iba a decir. Mutantes con 2 cabezas o con 5 patas en Chernóbil. Y sin embargo, a pesar de que la mayoría de animales murieron, algunos sobrevivieron. Y es que a día de hoy la zona de exclusión de Chernóbil para algunos es un santuario animal, donde viven multitud de animales, entre ellos lobos mutantes. Pero, ¿cómo se han adaptado para resistir a ese monstruo asesino? Yo más que los lobos, yo sabía de los jabalís y obviamente los hongos que empezaron a ocupar la radiación como para hacer sus procesos metabólicos. ¿Qué es la radiación? Pues como vuestro biólogo de confianza, llevo semanas investigando sobre la guerra de los animales de Chernóbil contra la radiación y si realmente, a día de hoy, Chernóbil es un santuario animal o más bien es propaganda pronuclear como algunos dicen. 1. ¿Cómo mata la radiación? Para entender cómo la combaten hay que entender primero cómo mata la radiación de Chernóbil. Esta radiación es la conocida como Ya, radiación ionizante y mata de la siguiente manera. La radiación veamos. produce una guerra en las células que se llama estrés oxidativo. Y esta guerra se da Uf, porque la radiación genera lo que se llaman especies reactivas de oxígeno o ROS, ROS, que son sus siglas en inglés. Y para que lo entiendas bien, las ROS serían como una especie de ejército maligno que lo que busca es destruir el ADN. Y los antioxidantes serían el ejército que defiende el ADN. pero el problema es que no va a haber suficiente, generando mucho daño y probablemente acidificando el ambiente Y celular. claro, cuando llegan las ROS, los antioxidantes, que son como el ejército defensivo de nuestro cuerpo, pues las frenan. Y cuando ya no quedan antioxidantes, las ROS hacen su trabajo sucio. Atacan al ADN y lo destrozan. Y claro, cuando el ADN está dañado, aparecen mutaciones o incluso puede provocar la muerte. Y hablando de antioxidantes, me recuerdan mucho a una VPN como Surfshark VPN. Ay, no. Esto evidentemente es un anuncio, pero no por eso es menos cierto. A mí de hecho me pasó que cuando estaba investigando para el vídeo de las orcas, buscaba un documental en Netflix y ¡pum! No estaba ese documental. ¿Por qué? Porque solo está en Netflix Buenas, de Estados Jovas. Estamos Unidos, o te reaccionando. puede pasar que quieres ver algo que solo está en Netflix Japón. Pues con Surfshark ahora sí que puedo ver las películas y documentales que están en otros países y por tanto puedo coger buenos recursos también para meterlos en los vídeos. Así que fijaos si a mí me está ayudando Surfshark. Y además, y esto sí que no sé si debería decirlo, pero si te lo montas bien, hasta puedes ahorrar. No puedo decir más. Búscate la vida y lo entenderás todo. Os dejo el link a Surfshark VPN aquí debajo con un descuentazo de 4 meses extra gratis, solo para los que vengáis desde el canal, desde Mario de Wonder. Y lo mejor de todo es que encima podéis suscribiros y luego tenéis 30 días para pedir un reembolso y que os devuelvan el dinero si no os ha convencido. Y terminada la promo, volvemos con las mutaciones de Chernóbil. 2. Los depredadores son los que más acumulan. Después del accidente, el polvo radiactivo sobre todo cayó sobre las copas de los árboles. Y claro, los árboles Sí, más cercanos... pero en general, sea lo que sea, los carnívoros son los primeros, los que se acumulan. Porque, ejemplo, tenemos un metal pesado, la planta empieza a absorberlo, luego el herbívoro lo come y tiene un aumento exponencial de él, del metal pesado en su carne. Luego un carnívoro se come al herbívoro y tiene mucho más metal pesado que lo que puede llegar a alcanzar la planta. ¿Por qué? Porque es un crecimiento exponencial. Porque el herbívoro no se come una planta con metal pesado, se come muchas. Y el carnívoro no se va a comer solo un herbívoro con mucho metal pesado, se va a comer varios. Y entonces siempre el carnívoro es el que aumenta, el que tiene mayor acumulación de sustancias. Y, y mientras más larga sea la cadena trófica, o sea, la cadena de alimentos, ya sé que está primero la planta, luego el herbívoro, carnívoro secundario, terciario, bla, bla, bla. Mientras más larga sea, el último siempre va a ser el que mayor acumulación va a tener de ciertas sustancias, pero menos cantidad de energía va a obtener relativamente. Recibieron esa radiación y cambiaron el verde de sus hojas por naranja. Y más o menos en una semana murieron. Claro, entonces, pues como la verdad que bastante lógico, llamaron a este bosque el bosque rojo. El problema es que al caer esos árboles y las hojas al suelo, las partículas radiactivas que estaban en esas hojas se quedaron ahí en el suelo. Así que las plantas que ahora crecen en esas áreas contaminadas absorben parte de esos elementos radiactivos del suelo y los herbívoros que después comen esas plantas, al alimentarse de ellas, incorporan de nuevo esos isótopos, esos elementos radiactivos a sus cuerpos. ¿Qué pasa? Que luego cuando llega un depredador y se come a uno de estos herbívoros que están contaminados ya con elementos radioactivos, pues a su vez se están comiendo algo que está hasta arriba de elementos radioactivos y el propio depredador de nuevo acumula
mierda radiactiva, digamos. Es que no sé si lo estáis entendiendo, pero quiero hacerlo después. Básicamente lo que yo le expliqué. Está explicando lo mismo que yo le acabo de explicar, chicos. Para que se entienda. Por tanto, los depredadores son los que mayor pepinazo de radiación se llevan, porque son, al final, el último consumidor que hay en toda esta cadena trófica y son los que acumulan todos esos bioelementos radiactivos. Por tanto, son los que más se tienen que adaptar y por eso este vídeo es la rehostia. Y por eso el primer animal del que vamos a hablar es un depredador. 3. Las ranas han cambiado de color. El caso es que el villano de esta historia, que es la radiación, sigue bastante fuerte en Chernóbil. Y las ranitas de San Antonio y la arbórea de la zona de exclusión se han adaptado cambiando su color gracias a la selección natural. Y la selección natural ha dicho, bueno, ¿cómo puedo hacer que estas ranas se adapten bien? Pues las ha vuelto negras. ¿Lo que veis? Bueno, se ve que como buen malo de película, la radiación es racista. Se ve que a lo largo de los años, mediante la selección natural, los individuos más oscuros han resistido mejor la radiación, han tenido más hijos y por tanto esos individuos que tenían más melanina a día de hoy son mayoritarios en la zona de exclusión. O sea, las ranitas de San Antonio que viven cerca de la central nuclear de Chernóbil son mayoritariamente negras, más oscuras. Normalmente verdes, pues estas han salido morenitas. Pero lo interesante es por qué son negras. Eso también pasa con las plantas que empiezan a crecer en zonas de desechos mineros. También hay algunas especies que se separan al punto y que si llegan a separarse tanto, se vuelven especies totalmente distintas porque ya no pueden generar reproducción con miembros que no fueron expuestos a estos contaminantes. Pues resulta que en las ranas la melanina actúa como un antioxidante, que hemos visto antes que eran las tropas de los buenos. Así que aumenta esas tropas defensivas y protege al ADN de las ROS, que como hemos dicho antes, son las malas y las genera la radiación. Por tanto, cuanta más melanina tienes, más radiación eres capaz de aguantar. Pues entonces ya está. Mucha melanina y radiación superada. Pues no, Jacinto, no, porque la melanina no es de fiar. 4. La melanina puede traicionarte. Muchas especies, como algunas especies de mariposa o aves como los mirlos, han hecho como las ranas y han aumentado la cantidad de melanina para protegerse. Pero sin embargo, las golondrinas de Chernóbil no solo no se han vuelto más oscuras, mucho más claras. En lugar de oscurecerse, se ha hecho muy común el albinismo parcial, que le salgan manchas blancas. Vaya que de hecho, este albinismo parcial se da 5 veces más que en golondrinas de fuera de Chernóbil. Es una mutación que aquí se da muchísimo más. Y se ha visto que los ejemplares que tienen manchas blancas tienen bastante menos probabilidad de sobrevivir. Y son como Talos. La culpa es de la melanina. La melanina de las golondrinas no es como la de las ranas. Es una traidora. Y esta lo que hace es que facilita el trabajo a la radiación. Y por su culpa, en las golondrinas de Chernóbil las mutaciones son hasta 10 veces más que en golondrinas de otros lugares. Y es común, de hecho, ver golondrinas que tienen tumores o que tienen bocas deformes y sobre todo golondrinas que tienen, machos en este caso, razón evidentemente, golondrinas que tienen espermatozoides anormales, es decir, espermatozoides extraños, que no deberían de ser así. Pero ¿y esto por qué es? ¿Por qué la melanina unas veces es buena y otras veces es mala? Pues resulta que es que hay dos tipos de melanina. Está la de los mirlos, o la de las ranitas de San Antonio, que es la eumelanina, y la de las golondrinas, que es la feomelanina. Y es una melanina muy codiciosa y de hecho fijaos que ya empieza por feo, es un poquito fea, o sea que eso os debería dar una pista. ¿Pero por qué digo que es una melanina muy codiciosa? Pues porque para formarse necesita glutatión. El glutatión es el antioxidante más importante contra las ROS, las malas que habíamos visto antes. Y de hecho, digamos que serían como las fuerzas especiales. Así que cuando la feomelanina se forma, en vez de ayudar en la batalla contra las ROS, digamos que hace lo contrario que ayudar, porque retira del frente a los soldados estos de las fuerzas especiales. Entonces, peora mucho las defensas contra la radiación. Por tanto, las golondrinas están mucho peor que las especies que usan eumelanina. Y si un ejemplar es tan débil que encima tiene pocos antioxidantes, pues su cuerpo no tiene recursos suficientes para crear melanina y por eso le salen manchas blancas. Es decir, que la eumelanina es buena formarla para combatir la radiación, pero sin embargo la feomelanina es mala porque te perjudica a la hora de defenderte contra la radiación. 5. El drama de la radiación. La radiación no solo afecta a la supervivencia, también reduce el tamaño de cerebro en aves y en mamíferos, aunque donde más daño hace es en la reproducción. Reduce la formación de espermatozoides, aumenta muchísimo la cantidad de espermatozoides anormales y por si todo esto fuera poco, además de que te los hace idiotas y son menos, también ralentiza la velocidad de nado de los soldaditos. Vamos, imagínate una carrera de natación donde todos los participantes se ahogan antes de llegar a la meta. Pues esto es lo mismo, te hace tener menos soldaditos, peores soldaditos y encima más lentos. Pues así están muchos en Chernóbil, claro, que lo pasan mal y en un estudio con pájaros paseriformes de 79 especies diferentes se encontró que hasta el 40% de los machos de estas aves paseriformes, vamos, pájaros, de los machos de estos pájaros de las zonas más contaminadas eran completamente aspérmicos. ¿Qué quiere decir? Que no tenían nada de esperma. Y en topillos y hasta en plantas encontraron resultados parecidos.
Es decir, que tenían problemas para generar gametos masculinos. Y alguno puede preguntar, ¿pero qué pasa? ¿Nadie piensa en los insectos? Pues bueno, los insectos sí que aguantan mejor la radiación, pero tampoco salen ilesos. De hecho, las mariposas, aunque hay algunas especies que se han oscurecido también, como las ranas, para protegerse, han pues sintetizado más melanina, tienen serios problemas para reproducirse y están sus poblaciones un poquito tocadas. Y en arañas las poblaciones son bajas y se cree que no pueden ni construir bien sus telarañas. Che, Ojo, tu cuidado, madre, weón, la aquí pura con el cagá. Karim. Y por si fuera poco, en abejorros la radiación puede reducir hasta un 46% la creación de reinas. Y aquí te adelanto algo del final. Estos problemas reproductivos se cree que podrían estar detrás de que muchas especies en Chernóbil tengan poblaciones más bajas de lo normal. Así que no, Chernóbil no parece ser ese paraíso animal del que algunos hablan, no es que sea el jardín del Edén, pero si aún tienes dudas, todavía quedan las adaptaciones más inesperadas y las más guapas y los lobos mutantes que no te he engañado. 6. Los grandes herbívoros han proliferado haciendo trampa. Pero entonces en Chernóbil todo va bien y hay un montón de bisontes y caballos salvajes. Pues bueno, no es tan sencillo. Es cierto que cada vez se ven más alces, bisontes y hasta caballos de Przewalski, que son unos caballos que, bueno, básicamente se creía que eran los únicos salvajes que existían. Pero ojo, no es porque hayan vencido a la radiación. Pasa que los grandes herbívoros se mueven mucho, recorren grandes distancias y no han tenido por eso que adaptarse tanto. Al fin y al cabo, pensad que un alce no siempre come en las zonas más contaminadas porque tiene un área de forrajeo gigante. Y a pesar de eso, pues claro que la radiación les afecta, claro que hay más tumores, más mutaciones y por supuesto que tienen menos crías. Pero al no haber humanos cazándolos y tener tanto terreno libre, se cree que pueden esquivar lo peor, aunque no estén totalmente sanos. Vamos, que están jugando en cierta manera al escondite con la Jugando radiación. No es en que lo hagan Easy. conscientemente, Son camperos de pero al mierda. moverse, pues no están siempre en zonas irradiadas. Y si los herbívoros lo tienen crudo, imaginaos los que se los comen, los depredadores, porque ellos sí que no pueden escapar de la radiación que acumulan en sus cuerpos, lo que os he contado antes de todos estos bioelementos que se van acumulando, los bioelementos radiactivos. Aunque la verdad es que a los lobos mutantes sí que se les ha dado extremadamente bien y, bueno, básicamente se la trae floja esto de la radiación. 7. Hay 7 veces más lobos de lo normal. Se ha celebrado Ufa. que atraídos por los herbívoros y la falta de humanos, han llegado a Chernóbil depredadores como osos pardos y linces europeos que antes no estaban ahí, o había en muy poca cantidad. Pero, sin embargo, no hay mucha abundancia. Sin ir más lejos, los zorros, por ejemplo, se han adaptado cambiando su comportamiento y aumentando su actividad nocturna. Se cree que esto posiblemente lo hagan para reducir la cantidad de radiación natural que reciben, o sea, la del sol, ¿no? Pues si no les da el sol, no reciben esa radiación natural. E incluso, algunos autores sugieren que podrían haberse oscurecido como las arañas o las mariposas, es decir, que tengan el pelaje un poquito más oscuro. Pero sin embargo, se ha visto que a pesar de todo esto, cuanto más radiación hay en una zona, menos zorro hay. Es decir, que por mucho que se hayan adaptado, no les ha servido de demasiado. El único depredador que parece haberse adaptado bien a la radiación de Chernóbil es el lobo. Se estima, de hecho, como os he dicho en el título, que hay 7 en la zona de exclusión de Chernóbil que en Ya. otras reservas sin radiación de la zona. ¿Cómo han conseguido domar al monstruo? Ya hemos visto que el resto más o menos lo consiguen contener, pero no crecer en esta cantidad. Pues primero lo de siempre. Gracias a la selección natural han ido sobreviviendo los individuos más resistentes a la radiación y pues han dejado más hijos. Hasta aquí, pues bueno, como el resto de Lo especies. normal. Pero donde está lo increíble es que han encontrado que estos lobos han sido capaces de cambiar genéticamente para mejorar su respuesta inmune al cáncer. Y de esa manera, pues tener una reparación celular potentísima. Vamos, que tienen el Ferrari de la reparación celular. Por así decirlo, su estrategia no es ganar la guerra a los Ross, a estas pues fuerzas malas, ¿no? Fuerzas del infierno, sino reparar rápidamente lo que destruyan esas Ross. En vez de pelear contra las Ross te destruyen el ADN, pero estos vienen y lo reparan muy rápidamente. De hecho, esta capacidad sería tremendamente útil para conseguir curar el cáncer en humanos y ya ha despertado mucho interés en la medicina y en la industria farmacéutica. Porque, a ver, es evidentemente que muy interesante, no lo vamos a negar. Pues si te puedes curar gracias a que los lobos lo saben hacer, pues oye, maravilloso. 8. Los 3 jinetes del apocalipsis. Uy, a ver Si una bomba esto. nuclear fuera el apocalipsis mundial, 3 hongos serían los jinetes que montados en este apocalipsis dominaran el mundo. Sí, sí, lo que oís, 3 hongos. En concreto, Cladosporium sphaerospermum, Cryptococcus neoformans y Wangelia dermatitidis. Esos son los nombres a los que tienes que rezar, que no se te olvide. Estos se han adaptado mejor que nadie. Producen grandes cantidades de melanina para protegerse, igual Ya. que las ranas, pero esto es un poquito lo de menos, porque estos hongos no solo sobreviven, crecen mejor en ambientes radiactivos que en ambientes no radiactivos. Sí, esto lo había leído. Básicamente, estudios han demostrado que estos hongos melanizados crecen más rápido Metabolizan- al ser expuestos a radiación, sugiriendo que usan la radiación como fuente de energía. Es decir, es un proceso llamado radiosíntesis o radiosintrofia
que sería un poco como la fotosíntesis de las plantas, Pero en con vez de radiación. el sol, pues ellas lo harían con esto, con la radiación. Y luego vamos nosotros y decimos que somos los más evolucionados. Cuando hay una mierda de mos que convierte en nuestra gran amenaza, que es esto, lo del apocalipsis nuclear, en un colacao con galletas. En definitiva, salvo en el caso de los hongos y los lobos, la mayoría de animales resisten como pueden la radiación. Y los estudios dicen que la biodiversidad y la abundancia de la zona de exclusión Está bajando de Chernobyl mucho. está por debajo de otras reservas de la zona que no tienen radiación. Por debajo, repito. Pero sin embargo, pues bueno, a pesar de que ya vemos que no es un Edén como algunos dicen, la zona de exclusión de Chernóbil sí que ha demostrado algo. Y es que sin el impacto humano los animales son capaces de adaptarse rápidamente y poblar hasta una zona con radiación. Y por cierto, y esto es muy importante, me han dicho que suscribirte a Mario de Wonder reduce en un 10% la probabilidad de ser mordido por una loba radiactiva. Un Así que momento, suscríbete chin chin. y activa la campanita aquí debajo y nos vemos. Pero no sé qué tan mal estaría ser mordido por una loba radioactiva. No, pero estuvo chill. Estuvo chill. Estuvo nice.